Bueno, junto a un caluroso saludo, agradeciendo la participación de todos aquellos que se encuentran acá en esta actividad formativa, doy inicio a lo que hoy me toca, lo que hoy concierne con respecto al derecho a la salud en Venezuela y todo el marco jurídico en el cual se circunscribe el derecho a la salud en nuestro país. Un poco para hablar sobre ese mapa jurídico, ese marco legal, es importante resaltar que el derecho a la salud en Venezuela no se puede ver como un hecho o un derecho aislado, sino viene por supuesto como resultado de una gran transformación jurídica en principio, pero soportado por supuesto por los grandes reclamos de la sociedad que lo ha transformado en un hecho por supuesto social, ¿no? Enmarcado el derecho a la salud dentro de un paraguas que es los derechos humanos y específicamente dentro de ese marco que conocemos como la seguridad social. Por ende no se puede ver como algo aislado simplemente el tema de la salud, ¿no? Para iniciar el tema del derecho es importante resaltar lo que son los derechos humanos y cómo eso ha venido a marcar el camino de lo que son, incluso a nivel mundial, las constituciones o esas actas constitutivas de los países, de los estados, y cómo cada uno se ha suscrito a ese marco legal que se conoce como los derechos humanos, ¿no? Sabemos que los derechos humanos vienen a tomar fortaleza o vienen a fortalecerse, a crearse, a fortalecerse luego de la Segunda Guerra Mundial y todo el trasfondo que tuvo esa Segunda Guerra Mundial, donde se crean y se fortalecen lo que son las instituciones internacionales, los organismos internacionales, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, y en ese marco, en búsqueda de la paz mundial, de mantener bueno, un mundo sin tanta guerra. Los vencedores de aquella guerra mundial establecen dentro del marco de las Naciones Unidas lo que son los derechos humanos fundamentales, los derechos humanos en general, ¿no? La Declaración de los Derechos Humanos. En esa declaración, que consta de unos pocos artículos, alrededor de unos 30 artículos, es importante resaltar el artículo 22 de los derechos humanos, que habla específicamente del derecho a la seguridad social, y el artículo 25 específicamente, que es el que describe a la salud como un derecho humano. Me tomo acá unos segundos para leerle el artículo 25 de ese decreto de derecho humano, donde dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a esa persona, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto habla de los seguros de desempleo, de enfermedad, invalidez, vejez u otro caso de pérdida de su medio de subsistencia por causas independientes de su voluntad. Es decir, ya comenzamos a ver cómo la salud enmarca distintas aristas, que no solamente es el restablecimiento del bienestar del cuerpo humano, sino como todo aquello que tributa a mantener un buen estado físico, ¿no? Y mental. Habla del tema del desempleo, habla del tema de la vivienda, incluso habla del tema de la vestimenta, ¿no? Como ya empezamos a ver cómo en torno a la salud giran otra cantidad de cosas y por eso es un hecho social. En las constituciones de Venezuela, específicamente en la de hoy en día, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos un capítulo dedicado al tema de los derechos humanos las garantías y los deberes. Hay que establecer bien la importancia de que los derechos humanos no simplemente están para ser reclamados, sino también está el tema de los deberes que tenemos la necesidad de cumplir con ellos, ¿no? Para garantizar el cumplimiento de todo ese marco legal, ¿no? En ese título 3 de los derechos humanos, en su capítulo 1, en sus disposiciones generales,
tenemos específicamente el artículo 19, que es el que nos dice que el Estado garantizará a toda persona conforme al principio de progresividad. Importante, los hechos sociales nos han demostrado que no es de un día a otro, sino existe ese proceso de progresividad, de ir conquistando espacios, de ir desarrollando políticas en función del cumplimiento de los derechos. Y nos remarca el tema de que no hay discriminación alguna para el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Es decir, la Constitución ya nos consagra, toma por sí el tema de los derechos humanos y lo incluye en uno de sus títulos y de sus capítulos y de sus artículos, ¿no? En conformación. Sin embargo, es de resaltar que no solamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino como lo comenté al principio, la mayoría, los países miembros de las Naciones Unidas, firmantes del decreto de los derechos humanos, constituyen sus actas en mayor o menor intensidad el tema de los derechos humanos. En el caso de Venezuela, podemos ver que en las constituciones anteriores, en los antecedentes históricos constitucionales, ya se refrendaba el tema de la salud. Puedo traer a colación un poco el artículo 51 de la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1947, que ya nos decía que el Estado velará por el mantenimiento de la salud pública. Todos los habitantes de la República tienen el derecho a la protección de la salud. El Estado establecerá los servicios necesarios para prevención y tratamiento de las enfermedades. Empezamos a ver ahí cómo se conjuga el tema de la protección y la prevención, palabras muy importantes, ya que hay que entender que no solamente se debe enfocar el tema de la salud a cuando ya se presentan los estados de enfermedad, sino que nos debemos a la capacidad de prevenir esos estados críticos en los seres humanos. Luego, en la Constitución del 61, de la República de Venezuela, de 1961, en su artículo 76, vemos cómo también se refrenda el derecho a la salud, donde nos dice que todos tienen derecho a la protección. Seguimos con el tema de la protección de la salud. Las autoridades velarán por el mantenimiento de la salud pública y proveerán los medios de prevención y asistencia a quienes carezcan de ellos. Vemos otra vez la mezcla de protección, prevención y asistencia una vez que se presenta el momento crítico a quienes carezcan de ello. Todos están obligados a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley dentro de los límites impuestos por el respeto a la persona humana. Vemos como siempre ha estado tímidamente, pero ha estado presente el tema del derecho a la salud, el desarrollo de un sistema de salud en el país. Sin embargo, es de resaltar que esa timidez con la que fue tomada el tema de la salud en constituciones anteriores viene a perderse, viene a romperse como hecho social, como la sociedad venezolana busca romper esas cadenas que nos empezaron a oprimir ya a finales de la década de los 80, a finales de la década de los 90, donde ya había las grandes pretensiones del gran capital a la privatización de los sistemas de salud. Vemos la carencia y la competencia, como lo ve el capital, del sistema público de salud, crea las carencias en ese sistema para poder ellos tener un auge, un espacio, una puerta donde colar y privatizar y mercantilizar el tema de la salud. Sin embargo, cuando la población venezolana toma las calles y toma el derecho a exigir su sistema público de salud, entre otras cosas, logra llegar la población venezolana a la presidencia mediante el comandante presidente Hugo Chávez, y en esa nueva constitución que nace con la revolución bolivariana, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vemos como ya hay muchos artículos que refrendan el tema de los derechos humanos y, por supuesto, refrenda, amplía y nos especifica, nos da en detalle cuál es ese derecho a la salud que busca la población venezolana. Entre artículos importantes tenemos el 83, 84, 85, 86 que resaltan el derecho a la salud en Venezuela, donde el artículo 83 es uno de los más nombrados, ya que nos dice explícitamente que la salud es un derecho social fundamental, que es obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida,
El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Vemos como no simplemente, como lo vimos en constituciones anteriores, no los menciona, no los pone ahí como un artículo más, sino ya nos da los lineamientos que el Estado tiene la obligación de desarrollar políticas en función al tema de la salud como un derecho social fundamental y derecho a la vida, nada más y nada menos, ¿no? Por supuesto nos resalta que todas las personas tienen el derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa. Recuerden que uno de los grandes rasgos de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es el hecho de la democracia participativa y protagónica. Es decir, no solamente le debemos dar la carga de la generación de políticas enfocadas a la salud, al Estado o al gobierno que esté en funciones jurídicas del Estado, sino nosotros como población tenemos el deber de ser partícipes y protagonistas de la creación de esas políticas, del desarrollo de esas políticas y de velar por el cumplimiento de esas políticas como tal, activamente, ¿no? En el artículo 84 ya vemos justamente el tema de las garantías. Para garantizar el derecho a la salud, el Estado ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud. Ya ahí, en el artículo 84, nos demanda la Constitución creada por todos nosotros la necesidad imperante de crear un sistema público nacional de salud, en función de la salud y de la vida. Es decir, ¿cómo podemos crear todas las instituciones, todos los espacios de la participación protagónica que sea visto de una manera sistémica, enlazados, entrelazados, cada uno de los niveles de protección y de asistencia, de prevención, para que ese derecho a la salud sea garantizado? De carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social. Entonces vemos cómo empieza a refrendar en el artículo 84 el Sistema Público Nacional de Salud en el marco de la seguridad social. Es decir, va ligado, va en conjunto con otro tipo de derechos, con otros derechos, que va a lo macro de esa seguridad social, y ya vamos a ver la importancia que tiene ese concepto, ¿no? Por supuesto, este sistema debe estar regido por algunos principios. Esos principios son los de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y, muy importante, y remarco esta palabra, el tema de la solidaridad. La salud no puede verse como algo individual, como algo que solamente atañe al individuo, a la persona que pueda padecerlo. La solidaridad en el marco de la salud nos obliga, nos demanda a ver a la salud de manera colectiva, como la acción de cada uno de nosotros dentro de la sociedad tributa a mantener la salud de la sociedad per se. Por supuesto, el sistema público de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades. Es decir, no lo vemos netamente como algo proteccionista, esperar a que las personas se enfermen para desarrollar políticas para curar la enfermedad, sino cómo debemos ir un paso adelante de ella y ser preventivos, cómo promocionar las mejores prácticas de la salud en Venezuela para prevenir, valga la redundancia, todas las enfermedades que puedan ocurrir a la sociedad, garantizando un tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad al momento de la enfermedad, ¿no? Eso es el artículo 84. Es importante en el artículo 84 que ya habla del sistema público, de los principios, cómo nos demanda la organización, y dice: la comunidad organizada tiene el deber y el derecho de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud. Es decir, no solamente nos dice que estamos en una democracia participativa y protagónica, en los principios fundamentales de la Carta Magna de nuestra Constitución, sino como cada uno de sus artículos nos obliga, nos manda, nos empuja a que sea así, como nos llama a que las comunidades sean organizadas y existe esa fusión del poder popular con las instituciones, en este caso de salud, para desarrollar, dependiendo de cada una de las características que tienen los espacios, ciudad, en territorios, en pueblos, con sus diversas características, como esa participación pueda garantizar las políticas oportunas, ajustadas a esa comunidad en especial.
Luego vemos como en el artículo 85, ya entonces empieza, ya nos habló del derecho a la salud, ya nos habló del tema de los principios y la organización, y en el 85 ya nos habla del financiamiento, ¿no? Cómo, a pesar de que nos habla de un principio de gratuidad, sabemos que necesitamos unos recursos para que tengamos un financiamiento o un desarrollo óptimo del Sistema Público Nacional de Salud, y nos dice que el financiamiento, en el artículo 85, el financiamiento del Sistema Público Nacional de Salud es obligación del Estado, que integrará recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que termine la ley. Refrenda entonces como la salud es parte integral, fundamental, de eso que conocemos como el sistema de seguridad social. Repito, no puede verse la salud como un hecho aislado, por la importancia que tenga, por supuesto, con el derecho a la vida. No puede verse como un hecho aislado, sino está dentro del marco del sistema de seguridad social en Venezuela. Nos dice que el Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria en coordinación con las universidades y los centros de investigación. Es por eso que estas actividades formativas, y aplaudo las iniciativas de este equipo, que sé que permanentemente está en búsqueda de los debates, de los espacios de discusión, de expresión del poder popular y de todos los entes de investigación para justamente optimizar el desarrollo de las políticas en materia de salud. Incluso es de resaltar la creación de la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Chávez, cómo eso viene a impulsar la investigación en todas las áreas de salud, y cómo otras universidades como la Universidad Bolivariana, entre otras, se han especializado en crear sus centros de investigación para el desarrollo del tema de salud, ¿no? Se promoverá y desarrollará una política nacional de formación de profesionales, técnicos y técnicas, en una industria nacional de producción de insumos para la salud. Entonces vemos como no solamente el derecho a la salud nos dice que el Estado nos tiene que garantizar y dar los recursos, sino cómo los recursos no solamente son los financieros, sino como también desde el punto de vista de investigación, de formación, tenemos el deber de nosotros dar nuestro granito de arena, cómo podemos aportar al desarrollo, a consolidar el desarrollo del sistema de salud. Y luego tenemos, por supuesto, el artículo 86, que es el artículo que viene a consolidar, a expresar que existe algo conocido como el sistema de seguridad social, que es el gran paraguas de muchos de los derechos sociales, entre ellos, por supuesto, el derecho a la salud. El artículo 86 ya nos dice que toda persona tiene derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo. El hecho de que sea público, mucha gente confunde que, bueno, pero para que redunda en hecho que sea público ya no es lucrativo. Hay muchas cosas públicas en el país que son lucrativas, el transporte público, por ejemplo, por dar un ejemplo que se me viene ahorita a la mente, pero quien dice que no es lucrativo para los que lo ejercen. Que garantice, nos dice que garantice la salud y asegure protección en contingencias y ahí nos menciona todas las contingencias que están respaldadas, que están bajo el gran paraguas del sistema de seguridad social, como es la maternidad, como es la paternidad, la enfermedad, la invalidez, las enfermedades catastróficas, la discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, carga derivada de la vida familiar. Y por si fuera poco, una vez nombradas todas estas contingencias, el constituyente, expresión del pueblo en la creación de la Constitución de la República Bolivariana del 99, dice: y cualquier otra circunstancia de previsión social. Es decir, si en aquel momento no había específicamente algo que nombrar, deja abierta la posibilidad para que la propia sociedad, el propio pueblo, en esa búsqueda de los derechos, entienda cuáles son esas circunstancias de previsión social y ya esté enmarcada, ya esté protegida dentro del sistema de seguridad social. Por supuesto, nos dice que el Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social, y nos refrenda los principios de universalidad,
que sea integral, que sea de financiamiento solidario, la solidaridad ante todo, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas e indirectas. Entonces vemos cómo se va engranando ese sistema de seguridad social en búsqueda de la suprema felicidad del pueblo, donde, si bien es cierto, la salud está como un derecho pilar del sistema de seguridad social, vemos otras aristas, como es el tema de la pérdida de empleo, de la maternidad, la paternidad, entre otras cosas, ¿no? Y por supuesto, cuando vemos el artículo 86, al final del artículo 86, nos dice que el sistema de seguridad social será regulado por una ley orgánica especial. Ya la Constitución, en ese artículo 86, le da un mandato al poder legislativo para que legisle en función del sistema de seguridad social, y es cuando entonces se trabaja en función de esto y se crea la ley del sistema de seguridad social. En esa ley orgánica, es una ley orgánica, viene a organizar ese sistema para proteger esas contingencias refrendadas en el artículo 86, y ese marco legal de la ley orgánica del sistema de seguridad social nos habla entonces, nos desarrolla, nos especifica cuáles son las funciones, cuáles son los derechos y los deberes que tenemos en función de la seguridad social, y nos crea lo que son los regímenes prestacionales, es decir, cómo tenemos acceso al derecho, en este caso de la salud, y de las otras contingencias, cómo nos va a proteger el Estado y cómo nos protegemos como sociedad. Es importante el tema de la solidaridad, no es carga netamente del Estado, sino cómo nos protegemos como sociedad en esos momentos de contingencia. En la estructura, en el esqueleto de la ley orgánica del sistema de seguridad social, vemos en sus diferentes capítulos, tenemos 6 capítulos. Tenemos el capítulo número 1, ya nos habla del régimen prestacional de salud. Es importante resaltarles cómo está estructurado hoy en día nuestro sistema de seguridad social, que es un solo sistema, obedeciendo al principio de unidad. Ese solo sistema de seguridad social tiene otros sistemas integrados, que son sistemas prestacionales. Esos sistemas prestacionales tienen a su vez los regímenes prestacionales, que es el que nos va a decir en su marco legal cómo tenemos el acceso, cuándo tenemos el acceso a ese derecho, en qué momentos, cómo es el financiamiento, cuáles son las instituciones que van a garantizar el cumplimiento de ese derecho y de ese deber. Tenemos el régimen prestacional de salud, tenemos el régimen prestacional de servicios sociales al adulto mayor y otras categorías de personas, y tenemos el régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas. Tenemos los regímenes prestacionales de empleo, el de seguridad y salud en el trabajo, el prestacional de vivienda y hábitat, ¿no? En lo que nos concierne en esta actividad formativa, específicamente en lo que refiere a la salud, tenemos el artículo 50 de esa ley orgánica del sistema de seguridad social. Ya nos dice que se crea el régimen prestacional de salud en consonancia con los principios del Sistema Público Nacional de Salud, que tiene por objetivo garantizar el derecho a la salud como parte del derecho a la vida en función del interés público en todos los ámbitos de la acción sanitaria dentro del territorio nacional. Podemos ver acá entonces cómo se viene concatenando en distintos niveles ese marco jurídico, ese marco legal, ese derecho a la salud, refrendarlo como un derecho humano, ese derecho humano, por supuesto, resaltado y garantizado en el marco constitucional, ese marco constitucional dedicado un título al tema de los derechos sociales, refrendado al tema de seguridad social, dentro de ese marco del sistema de seguridad social, el derecho a la salud, y en esa ley orgánica del sistema de seguridad social se crea entonces el régimen prestacional de salud, que nos dice que debe estar regido institucionalmente por el Sistema Público Único Nacional de Salud. Entonces vemos el respaldo jurídico del derecho a la salud y cómo nos refrenda su institucionalidad e incluso su financiamiento, ¿no? En el artículo 55 de la misma Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social vemos entonces cómo nos dice cuál es la rectoría, cuál es la gestión y las bases legales que van a ir en función de ese régimen prestacional de salud.
donde nos dice ese artículo 55 que el régimen prestacional de salud estará bajo la rectoría del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, y la gestión, la rectoría la tiene el ministerio, pero la gestión, la función, se realiza a través del Sistema Público Único Nacional de Salud. Entonces nos lo dice en el artículo 55, el deber que tenemos todos de consolidar y fortalecer el Sistema Público Único Nacional de Salud como ente gestor de la salud en Venezuela. Y dice que el régimen prestacional de salud se regirá por las disposiciones de la presente ley, es decir, de la ley del Sistema de Seguridad Social y por la ley que regula el régimen prestacional de salud. Vemos entonces ahí también, dentro de toda la lógica del derecho a la salud, cómo nos pide la rectoría, el Ministerio de Salud, el ente gestor, el Sistema Único Nacional de Salud público, pero también nos exige una ley del régimen prestacional de salud. Es válido decir la gran deuda que tenemos como sociedad de no haber podido todavía tener las características que nos exige el momento, el que vivimos, esa ley creada en revolución. Es una gran deuda que tenemos. Y cuando hablamos entonces de cómo eso se refrenda, el tema de la salud y el tema de la seguridad social, cómo se refrenda en la lucha permanente, la lucha diaria que tenemos por la consolidación de este nuevo sistema político, económico, social, que es el socialismo, y no cualquier socialismo, eso es válido decirlo, eso es importante resaltarlo, es el socialismo creado por nosotros, con nuestras raíces bolivarianas, el socialismo bolivariano, y no el bolivariano de cualquier época, sino el bolivariano del siglo XXI, con todas las luchas que permanentemente estamos dando, y esa raíz bolivariana la refrenda incluso nuestro padre libertador, que en el Congreso de Angostura, hace ya 200 años, buscando en la constitución de la nueva república, de ese nuevo estado, en la búsqueda de la mayor suma de felicidad, del establecimiento de las bases de esa nueva ruta que debíamos tomar. Hay un extracto donde él nos deja como un legado histórico. Nos dice que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y por ende la mayor suma de estabilidad política. Tres pilares fundamentales que nos ayudan a consolidar una palabra importantísima que hoy en día buscamos y luchamos a diario por ella. Una palabra de 3 letras: paz. La paz, que es la búsqueda permanente de nuestra revolución, viene refrendado por esa consolidación del socialismo, que a su vez viene refrendado por ese sistema de gobierno más perfecto que buscaba nuestro padre libertador, consolidado en la búsqueda de la felicidad posible, con la consolidación del sistema de seguridad social, que por ende nos da en consecuencia la estabilidad política como reflejo de la paz permanente en la que estamos hoy en día. ¿Cómo refrendamos ese marco histórico, esa deuda histórica que tenemos hoy en día y ese legado que también nos deja nuestro comandante Chávez? Nada más y nada menos que en lo que conocemos como el Plan de la Patria. El Plan de la Patria, ideado por nuestro comandante Chávez y refrendado, consolidado, discutido por nuestra población, por todos nosotros, con el poder popular, nos trae en principio 5 objetivos históricos, tejidos cada uno de ellos, cada uno en función del otro, donde lo primero que se busca es defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado luego de 200 años, que es la independencia. Independencia o nada. Para poder pensar en desarrollar cualquier política, bien sea en salud o en cualquier área, debemos primero preservar la independencia, la soberanía de nuestra patria.
Y esa soberanía se logra hoy en día a través de la consolidación de ese sistema que es el socialismo bolivariano del siglo XXI. Ese es el objetivo histórico número 2, que se plasma como la construcción del socialismo en contraposición de eso que nos han inoculado, ese cáncer conocido como el capitalismo salvaje. Y incluso en ese objetivo histórico número 2 vemos como el Plan de la Patria trae a colación las palabras citadas anteriormente del Padre de la Patria en ese Congreso de Angostura. Luego vemos cómo una vez defendemos, garantizamos la independencia como objetivo histórico número 1, consolidamos la construcción de ese sistema del socialismo bolivariano del siglo XXI, ya empezamos a pensar en el futuro de convertir a Venezuela en un país potencia, en lo social, pasa por ahí el derecho a la salud como ejemplo a replicar en muchos otros países, como país potencia en lo político y en lo económico, por supuesto. Y vemos entonces, refrendamos esos artículos de 55 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, donde nos empieza a decir que la salud no es solamente para un gasto o es una carga para el Estado, sino que el propio sistema de salud puede ser potencia económica con la creación de empresas de producción nacional de insumos para la salud, entre otras cosas. Luego vemos el objetivo 4, que es contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional, como nos vemos dentro del marco regional, continental y mundial, y por ende, por supuesto, el objetivo número 5, que es preservar la vida del planeta y salvar la especie humana, que pasa indudablemente por consolidar lo que es el sistema público único nacional de salud, la salud gratuita, la salud para todos, la salud de todos, en colectivo. En ese plan de la patria, en ese gran objetivo histórico número 2, que es la construcción del socialismo, eso luego viene refrendado en algunos objetivos estratégicos y generales, donde por supuesto pasa por la construcción de una sociedad justa, igualitaria, donde debemos por supuesto superar las formas de explotación capitalista que tenemos presente en todos los procesos, donde hoy en día estamos dando la batalla en lo ideológico, en las investigaciones, en el debate y en el hacer. Es importante resaltar que los derechos sociales muchas veces se conquistan primero como hechos sociales y luego refrendados como derechos sociales, y es parte de lo que en estas actividades formativas se busca, que ese derecho a la salud sea expresión de lo que nosotros como poder popular somos capaces de exigir, de tomar conciencia y de refrendar en las leyes pertinentes al caso. En el 2.2.10 de ese plan de la patria podemos ver entonces cómo nos dice asegurar la salud de la población desde la perspectiva de prevención y promoción de la calidad de vida, teniendo en cuenta los grupos sociales vulnerables, entre otras cosas. Es importante resaltar que la prevención no viene solamente dicha, expresada como palabra muerta en nuestro marco legal, sino debe ser refrendada, debe ser resaltada, debe ser tomada en acción por cada uno de nosotros. Debemos ante todo siempre buscar las formas, las maneras de cómo no llegar a los momentos de contingencia. En el caso de la salud, de cómo somos capaces nosotros como sociedad de prevenir las enfermedades, bien sea por el trabajo digno, por el trabajo de calidad, por la calidad de vida, por la educación, de cómo eso no es capaz de generar estrés y de generar en consecuencia enfermedades en cada uno de nosotros. En el 2.2.10.1 vemos cómo dice asegurar la salud de la población a través del fortalecimiento continuo y la consolidación de todos los niveles de atención y servicios del Sistema Público Único Nacional de Salud, priorizando el nivel de atención primaria para la promoción de estilos y condiciones de vida saludables en toda la población. Ahí refrendamos entonces cómo esa articulación permanente en todos los niveles de salud para garantizar en todo momento, ¿no? Sin embargo,
continúa el Plan de la Patria diciéndonos que hay que garantizar la salud, hay que ser preventivo, hay que tener los niveles de protección, hay que tener los niveles de asistencia, pero no se debe abandonar el tema de la producción. En el 2.2, 10.6 nos habla de aumentar la producción nacional de medicamentos esenciales requeridos para ese sistema público nacional de salud, aumentar la producción nacional de material quirúrgico requerido para el sistema público nacional de salud, consolidar, expandir la red de farmacias populares en todo el territorio nacional. Es decir, vemos cómo ese legado del Plan de la Patria si bien es cierto, nos refrenda el derecho, nos obliga también a cumplir nuestros deberes, y esos deberes pasan por aumentar la producción nacional en materia de salud, en materiales quirúrgicos, en el tema de los medicamentos esenciales, en tema de la dispensación de esos medicamentos con la red de farmacias, es decir, cómo nosotros somos entes participativos en la consolidación de toda la cadena, de la producción, de la distribución y cómo se hace esa entrega de los medicamentos y materiales quirúrgicos, no solamente al usuario final o al paciente, sino a los centros de salud que también lo requiere, y con eso conocemos y consolidamos el Sistema Único Nacional de Salud. El 2019-2025, el Plan de la Patria que hoy estamos transitando, que tiene como un tema central, y esto es el marco legal que hoy en día nos refrenda como marco estratégico, como la ruta que debemos seguir, donde por supuesto hay que solventar, hay que dar el debate en la resolución del gran conflicto económico que enfrentamos, en el marco de un bloqueo salvaje, un bloqueo criminal, donde es un asedio permanente, donde el gran imperio norteamericano, uno de los imperios más poderosos al que hemos enfrentado, ha sido capaz de cometer crímenes de guerra, como es no permitirnos la compra de insumos para la salud, como dentro de ese Plan de la Patria, en esos temas centrales, el 2019-2025, está por supuesto la consolidación del socialismo, pero con los recursos estratégicos nacionales, la protección al pueblo como eje fundamental, la transformación revolucionaria del Estado. ¿Y cómo se hace esta transformación revolucionaria del Estado? Con actividades como esta. Cómo somos capaces nosotros de escuchar, de debatir, de investigar, y con ello poder dar los lineamientos importantes y adaptados a la situación en la que estamos ahorita enfrentando, la situación que estamos ahorita pasando, sufriendo, pero que incluso nos obliga y nos mantiene en pie de lucha, con la toma de conciencia de que es la patria, ¿no? Como la patria es ese espacio, esa idea, esa imagen, ese amor a esa tierra que nos ve nacer, que nos vio crecer, que nos ha formado, y a la que nos debemos en vida, y si hay que morir por ella, hay que hacerlo. Por la independencia, por la soberanía y por la salud de nuestro pueblo. En ese plan de la patria, nos refrenda entonces, nos obliga a nosotros cómo nosotros debemos participar. Esa participación que se venía realizando de la mano de nuestro gobierno bolivariano, de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro, que ha llamado a todos los sectores de la salud a hacer vida, a tener este tipo de actividades, a refrendarlo en un plan. Se realizó el Plan Nacional de Salud, en principio fue el Plan Nacional de Salud 2014-2019, que es el que establece las estrategias para desarrollar la gestión del Estado venezolano, orientada a garantizar el derecho a la salud. En el primer periodo, 2014-2019, donde por supuesto uno de los ejes fundamentales de ese plan de salud era asegurar la salud de la población a través de la consolidación del Sistema Público Nacional de Salud. ¿Sobre la base de qué? De la profundización de barrio adentro, el poder popular y la articulación de todos los niveles y ámbitos del sistema de protección, promoción, prevención y atención integral a la salud individual en el momento de contingencia, pero colectiva, que es ahí la clave de nuestro sistema.
Eh, por supuesto, se establecen algunos objetivos a cumplir, el 100% barrio adentro, en todos sus niveles, y ya se ve ese primer Plan Nacional de Salud 2014-2019 como un avance conceptual y metodológico, por supuesto importante para la implementación, para la puesta en práctica de políticas en materia de salud, donde por supuesto se propone el enfoque integral, intersectorial, todo lo que hace en vida en materia de salud, junto a todos los factores que determinen en ese tema la participación popular como un rol prioritario en los espacios de monitoreo y contraloría social. Es decir, cómo el poder popular debe estar, nos da el derecho a estar dentro de las instituciones de salud para velar y garantizar. No simplemente para estar en el reclamo permanente, sino como de la mano, como esa unión cívico-institucional, si se puede decir, es la garantía del buen funcionamiento del Sistema Público Nacional de Salud. Si vemos cómo se conjuga el Plan de la Patria con el Plan de Salud, nos damos cuenta cómo van en comunión perfecta los lineamientos emanados del Plan de la Patria, que nos hablaba del aumento de la producción de medicamentos y cómo eso va expresado en un programa de recursos científicos, técnicos e insumos para la salud, y cómo el Plan Nacional de Salud nos llama entonces a desarrollar el Sistema Nacional Soberano con innovación tecnológica para la producción, validación, adquisición, certificación y distribución de medicamentos, equipos y insumos para la salud. Ahí estoy un poco trayendo a colación lo que es el plan estratégico derivado de ese Plan Nacional de Salud. Entonces vemos cómo seguimos observando la consolidación que tiene las grandes luchas sociales, y vemos esa cadena, ese círculo virtuoso del mapa jurídico, que no es letra muerta, sino cómo se ha venido desarrollando desde el derecho a la salud como un derecho humano hasta un plan metodológico estratégico, el Plan Nacional de Salud. Se puede observar entonces, y ya un poco para ir concluyendo, cómo el marco legal de la salud en Venezuela está bastante blindado. Tenemos todos los instrumentos legales para ir consolidando, donde pasa indudablemente por la toma de conciencia de nosotros como protagonistas fundamentales de las políticas en salud, entender la salud como un derecho social fundamental del colectivo, no ver la salud como un hecho aislado, ver la salud dentro del marco del sistema de seguridad social, con algunas deudas, por supuesto, en el tema de la ley del régimen prestacional de salud, pero es importante tener en cuenta cómo se han dado grandes avances, nos falta mucho por recorrer, pero estas actividades formativas están llamadas a ser el eje fundamental de esa consolidación, de esas nuevas políticas en materia de salud que estamos llamados a consolidar. Y cuando hablo de este tema, hay los personajes históricos, nuestras referencias históricas que nos llenan de vida y de valor para seguir esta gran lucha, porque es una lucha que se da a diario, permanente, en cada uno de nuestros espacios. El tema, la solidaridad no es un principio más, sino pasa a ser un principio de vida para la consolidación del socialismo del siglo XXI. El socialismo incluso es otra forma de vida que se debe ver ejemplificado en cada una de nuestras acciones. Y traigo a colación el tema, algunos pensamientos, un pensamiento del Libertador, que refrenda la toma de conciencia, donde nos decía que nos han sometido más por la ignorancia que por la fuerza. Es hora no solo de tomar conciencia, sino de ser capaces de investigar, de debatir y de materializar en materia del derecho social, valga la redundancia, el derecho a la salud. Y por supuesto, nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, nos decía que para consolidar la revolución bolivariana necesitamos que sus protagonistas, nosotros,
los que damos la batalla diaria, ese poder popular, estemos cubiertos de las 4C. Las 4C, a saber, son conciencia, y no es cualquier conciencia, es de dónde estamos ahorita y para dónde vamos, las raíces que tenemos. Conocimiento, convencimiento y compromiso con lo que estamos haciendo, con lo que estamos consolidando y hacia dónde nos dirigimos. Y hacia dónde nos dirigimos es tener siempre en el horizonte que es hasta la victoria siempre. Viviremos y venceremos. Porque Chávez pasó de ser un líder a ser una forma de vida. Y les dejo esa gran consigna de que Chávez vive y la lucha y la patria sigue. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes en esta actividad formativa.